es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Y bueno, amado Dios, te doy gracias, Señor, te doy la honra y la gloria. Te bendigo, Dios eterno, porque eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por esta hermosa congregación, Dios bendito. Te damos gracias a ti, la honra y la gloria sea para ti. Y bueno, amado Dios, yo te pido, Señor, con humildad de corazón, que dispongas el corazón para escuchar tu palabra, Señor, para hacerla consciente en nuestras vidas y para que nosotros podamos aplicarla y vivir de una manera diferente. Amado Padre, que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como el título de la enseñanza es Buen Siervo y Fiel, ¿cierto? ¿A qué creen que hace referencia la enseñanza? Ya casi les digo la respuesta. ¿Será que a nosotros? Uy. ¿Será que sí? ¿Todos? ¿Buenos siervos y fieles? Yo creo que ese debe ser la meta, ¿cierto? Ese debe ser el gran propósito de la vida. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad demasiado humanista, donde el ser humano es lo relevante. Desafortunadamente, en la iglesia cristiana también se da eso, donde lo más importante es la persona. Incluso se ha dejado de lado un poquito, vamos dejando de lado a Jesús, ¿verdad? Estamos dejando de lado el hecho de lo espiritual para para darle más importancia, más relevancia al hombre. Y ahí hay una falla grandísima, grandísima. Nosotros tenemos que aprender y entender de dónde viene todo, quién nos da todo. Y cuando nosotros aprendamos y entendamos y veamos eso, empezamos a darnos cuenta realmente de quiénes somos nosotros frente a Dios. Y por eso hoy quiero que estudiemos la parábola de los talentos, ¿cierto? Y no sé si alguien no ha escuchado la parábola, ya empecé, la parábola de los talentos. ¿Todos la han escuchado? Uy, qué pilera. Listo, entonces esto va a ser más chévere de lo que parece. Esta es una de las parábolas más largas que podemos encontrar. Está en el libro de Mateo. No es la misma que está en Lucas, que habla de las minas. Mucha gente la asimila, la relaciona, pero son dos parábolas totalmente diferentes, ¿cierto? Y esta es una de las tres parábolas que dijo Jesús para advertirle a la gente acerca de su segunda venida, ¿cierto? Otra de las parábolas que advertía sobre la segunda venida y que antecede a esta es la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Que se acuerdan, se la saben de memoria, que son 5 insensatas y 5 sensatas. Esa parábola hace una referencia a la vida espiritual del ser humano. Y esta hace una referencia a la parte ya de la vida cotidiana, no tanto de la parte espiritual, sino es la parte espiritual frente a lo que hacemos en el día a día. Vamos a leerla, está en Mateo 25, del 14 al 30. Vamos a leerla de la Reina Valera actualizada. Dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, buen siervo,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. He aquí, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conozco, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, deberías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí habrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en el contexto, esta parábola está haciendo referencia a algo. No está haciendo referencia en esencia al talento que cada quien tiene para cantar, para hacer arte, para hacer ese tipo de cosas. Los talentos que me mencionan acá hacen referencia a dinero, ¿sí? Me doy cuenta, dólares, euros, ¿sí? Lo que pasa es que en el momento, en la época en que fue escrita esta parábola, los denarios, se usaban los denarios, se usaban las minas y se usaban los talentos. Y eso, cada uno de esos tenía un valor. Esta palabra que está mencionando acá hace referencia a cantidades de dinero que le fueron entregados a estas 3 personas, a estos 3 siervos, ¿cierto? Les decía que en la parábola de las vírgenes el Señor hizo un enfoque en la vida espiritual. Entonces, pero tenía la razón de ser en esa parábola era la venida del Señor. Ahorita creo que cantábamos una canción de que en cualquier momento llegará el Señor, ¿cierto? ¿Cuántos quisieran que llegara ya? Amén. ¿Y la familia? Es gracia. Vivimos en un periodo de gracia, ¿cierto? Más bien tenemos que decirle, Señor, danos la oportunidad de predicar tu evangelio, ¿cierto? De que otros más se conviertan. Claro, por nosotros, por los que creemos en el Señor, por lo que decimos, listo, yo estoy firme en el Señor, pues chévere. ¿Y los demás? ¿Cuántos de nuestra familia se quedaría? Muchos, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos es que abrir nuestro pensamiento, abrir. En la parábola de las vírgenes, el Señor se enfocó en la condición espiritual, ¿cierto? Y en la condición espiritual lo veíamos ahí en la que habían habido 5 vírgenes prudentes y 5 no prudentes. A una se les había apagado la llama y tenían que ir por aceite. Y el aceite hace alusión en esa parábola al Espíritu Santo. No podemos dejar apagar esa llama. En esta parábola, entonces, en la parábola de las vírgenes se está presentando una condición interior. Esta parábola hace alusión al exterior, a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque es que lo que hagamos exteriormente es una condición, es una evidencia de nuestra condición interior. La próxima semana, si Dios lo permite, si no ha venido Él, ¿sí? Voy a enseñar algo acerca de finanzas. Son temas que a veces uno aborda en algunas clases especiales o algunos temas especiales, pero ¿qué tanto sabemos de cómo manejar el dinero bíblicamente? ¿Por qué la Biblia habla tanto de dinero? ¿Qué evidencia dinero realmente en nuestras vidas? ¿Y por qué a Dios le interesaba tanto que nosotros estuviéramos al tanto acerca del dinero? La Biblia lo habla y la próxima semana vamos a tratar de enseñar eso con el fin de que nosotros podamos mirar nuestra condición interior, porque el manejo del dinero es evidencia de lo que tenemos en el corazón, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que decir de esta parábola, ¿cierto? Es que estos talentos, ¿sí? Tenían un valor grandísimo. Un talento equivalía más o menos a
6.000 días de trabajo de un jornalero. Entonces, si nosotros miramos, aquí en Colombia el jornal de un día no es para vivir, es para sobrevivir. Entonces, si nosotros lo miramos a la luz de una moneda un poco más fuerte, el dólar o el euro, imagínate lo que equivaldría un solo denario, 6.000 días de trabajo de una persona. A mí me gustan los números, entonces yo hice unos cálculos ahí de, si fueran pesos colombianos, el que recibió un denario aproximadamente estaría recibiendo 450 millones de pesos para ponerlos a producir. ¿Sí? El que recibe 2, 900, y el que recibió 5, 2.250 millones. Y más adelante el Señor le dice, has sido poco, has sido fiel en lo poco. Es que Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo, digamos que, y yo quiero que empecemos ya a meternos en lo que es la parábola como tal, ya sabiendo y ubicándonos, contextualizándonos en lo que Dios le entrega a cada quien. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver está en el versículo 14, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Partamos de un principio. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la palabra de Dios, viene de lo alto. ¿Por qué mencionaba yo que estamos en una sociedad humanista en donde vamos, tú lo puedes lograr, tú eres un duro, tú eres el mejor, como mejor dicho, después de usted no hay nadie, ¿sí? Todos los seres humanos son unos duros, todos los seres humanos son la panacea, ¿sí? Pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me está diciendo en el versículo 14, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, ¿sí? Y le entregó sus bienes. Entonces, esta parábola está haciendo referencia a un largo viaje, Y la gente cree, o estos creían, tal vez que nunca iba a regresar ese señor. Mire que el Señor le dice, emprende un viaje, y nunca dijo cuándo regresaría. Es lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. Hey, yo me voy, pero la hora, el día y la hora, solo mi Padre la sabe, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, porque eso tiene relación con la segunda venida de Cristo. No podemos perder el enfoque de las parábolas que están aquí en Mateo. Mientras el creyente espera el regreso del Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ocuparnos diligentemente de nuestra vida. Ocuparnos diligentemente de lo que Dios nos ha encomendado. ¿Tú sabes cuál es tu misión en esta vida? ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida? Si no lo sabes, ¿cómo sabes que estás haciendo diligentemente lo que Dios te encomendó? ¿Cómo lo sabes? Es eso lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. ¿A qué fuimos llamados? ¿Ya? De ese versículo, dice, vamos al versículo 15, Mateo 25, 15, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. ¿Qué me muestra esto? Que uno, es Dios el que da y reparte como Él cree. Es una evidencia a un Dios soberano. Él es soberano en lo que hace, pero no solo soberano. Yo puedo ver a un Dios sabio. A un Dios sabio dice, a cada uno dio conforme a su capacidad. A su capacidad. Y esto, perdónenme que yo persista en esa idea, perdónenme, se los digo. No quiero, digamos que volverme cansón con el tema, pero esto es algo totalmente contrario, ¿sí? A esas enseñanzas de la prosperidad. Todo mundo nació para ser cabeza de león y no cola de ratón. Y entonces lo que Dios dice acá en su palabra,
a cada uno dio conforme a su capacidad. ¿En dónde queda la palabra? ¿Dios es mentiroso? ¿Quién miente? El hombre. El hombre. Entonces, ya vamos a empezar a estudiar qué quiere decir eso, que Dios a cada uno le da conforme a su capacidad. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Y qué tendría que ver con mi vida espiritual? ¿O qué tendría que ver con mi vida cotidiana? ¿En qué me afecta? Entonces, el dueño reparte sus bienes en proporciones distintas, dando a cada quien conforme a su capacidad. Y eso me muestra otra cosa, que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios no le va a dar más a alguien que no pueda manejar de tal manera que su corazón sea dañado, o tampoco le dará menos de tal manera que toda la capacidad que tiene esa persona sea menoscabada. ¿Ya? Entonces, hay otra cosa, otro aspecto importante, la omnisciencia de Dios. Dios nos conoce absolutamente a todos y a cada uno de nosotros nos ha dado de acuerdo a lo que nosotros podamos dar. El problema no está ahí. ¿Sabes en dónde radica el problema? En nuestra diligencia. El problema no es lo que Dios da. El problema es qué hago con lo que Dios me da. Ahí es donde está el tema. Miremos lo que dice Jeremías 17, versículos 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces Dios, antes de darle a cada uno, escudriñó el corazón. Y una vez ha escudriñado el corazón, analizó la conciencia de cada quien. Y basado en eso, a cada uno de nosotros nos dio. A veces uno se pone a mirar y se asombra, ¿sí? Uy, estas personas tienen demasiado dinero. ¿Qué van a hacer con todo ese dinero? Hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que tiene, cuántas propiedades tienen. Yo creo que todos esos banqueros, esos tipos no saben cuántos bienes tienen, no tienen ni la más remota idea. Pero es soberanía de Dios, ¿cierto? Es soberanía aparte de Dios. ¿Qué es lo que nos llama esta parábola? ¿Cierto? Esta parábola nos llama a ser diligentes. Miremos lo que dice Mateo 25 del 16 al 18. Ahí hay una palabra clave. Y esa palabra clave está al comienzo del versículo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mateo 25 del 16 al 18, en el versículo 16. La palabra clave. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? ¿Está en la Reina Valera actualizada? No. Por favor, los de producción. Mateo 25, 16 al 18 en la Reina Valera actualizada. Ahora sí. Dice el versículo 16, dice, inmediatamente. ¿No lo tienen ahí? No. Esta es la otra versión. Dice la palabra en la versión en la Reina Valera actualizada, dice, inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El versículo 17 dice, de la misma manera, el que había recibido 2 ganó otra vez otros 2. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Cómo empieza? Pero, ese pero me llama la atención. Siempre que ustedes encuentren un pero es que, uy, venga, algo pasó acá. El pero dice, algo pasó. ¿Qué pasó? Que el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Dios es sabio en su delegación. Dios había analizado el corazón y la conciencia de cada quien. Y al que fue diligente recibió 5 y de inmediato se fue a producir. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que tanto produces? Uno en ocasiones ve gente que se queja y se queja y se queja y a la hora de mirar, venga, qué diligencia, qué tan diligente eres, qué tanto te mueves. 5 y 2 para otro. Y los dos, dice la palabra, inmediatamente fueron a trabajar. Uno ve mucha gente que se queja y se queja y siguen lo mismo. Y siguen lo mismo. Y realmente la queja no lo va a llevar a ningún lado diferente al estancamiento. Lo que hay que hacer es trabajar. Dice, y se fue, y cuando menciona el tercero fue y dijo, yo voy a ser youtuber. Dijo el tercero, lo fácil. A mí, chinos entren allá y yo voy marcando, yo facturo, como dice una amiga por ahí. ¿Sí? Dios nos manda a trabajar, en serio. A vivir de algo digno, serio. O sea, yo no tengo nada contra los youtubers. Hay unos que son muy buenos y dan muy buena información. Hay youtubers cristianos. Y también necesitamos defender la fe, ¿cierto? No tengo problema. Pero hay unos que sacan unas vainas que uno dice, ¿es en serio, hermano? ¿Cuántos tontos siguen a este tonto? Porque es que, madre, uno dice, ¿en serio? El caso es ese. Entonces, hay un tiempo para que la palabra de Dios dice, yo te entrego esto hoy, ¿sí? Y el que recibe, dice, de manera inmediata se puso a trabajar. Ni siquiera se puso a pensar, ¿será que Dios quiere que me ponga a trabajar con este dinero que me dio? ¿Qué hago? Uy, así como decía un amigo por ahí, me tumbaron. No. El versículo 7 dice de la misma manera, es decir, al igual que había recibido 5, el que recibió 2 también fue diligente. ¿Sabes qué me evidencia eso? El problema no es la cantidad que tú tengas. El problema es lo que tú haces. El problema eres tú. Hay gente que se queda lamentando, que poquito, tengo muy poquito. Sí. Y hermano, si le dieron poquito, pues con mayor razón, trabaje más duro, hermano. Sí. El que recibe 5, el que recibe 2. Y ahorita vamos a analizar la belleza del que recibió 1. Lindo, lindo. Es importante. Miren, realmente no importa cuánto recibas. Todo viene de Dios. Y créame, que si Dios te dio un poquito menos que al de 5, que al que sea, ¿cierto? Dios te está diciendo, yo te doy eso, porque eso es lo que tú puedes manejar. Pero ¿sabes algo que estaba ahí disponible? Cuando después en la rendición de cuentas, cuando le dice, buen siervo y fiel, aún diciéndole, miren, 900 millones de pesos era muy poquito. Más adelante, cuando en la rendición de cuentas, en lo poco has sido fiel, ahora sí te voy a dar lo mucho. Ahora te voy a dar más. Pero la gente quiere al revés. Quiere que le dé los 2.000 millones para convertírselos en 900 millones y entregarle cuentas al Señor. No funciona. El versículo 18 inicia con la palabra pero. Ese nos evidencia que ese último siervo actúa de una manera diferente a los 2 primeros. A esos 2 primeros. Y era evidente que si los otros 2 de manera inmediata se pusieron a trabajar y con el tercero, ya la palabra de Dios me dice, pero fue y escondió eso, el camino fácil.
Escondió el dinero, y de hecho, eso era una costumbre en la época. La gente, como no habían cajas de esas de seguridad que tienen hoy los bancos ni nada de esas cosas, la gente escondía sus tesoros enterrándolos. Este hombre, el tercero, siguió la costumbre de la época. El que recibe 2 talentos no marcó diferencia con el que recibió 5. Y al no marcar diferencia, me evidencia algo. Los dos tuvieron un crecimiento igual. Ambos produjeron al 100%. ¿Sí? El de 5 ganó el 100% y el de 2 dijo, yo no me quedo detrás de este, yo voy a trabajar duro también, ¿cierto? Y ganó el 100%. Pero el otro, el tercero, en lugar de negociar, así hubiese arriesgado. Créame que si arriesgara un poquito, Dios lo respalda. Por lo menos diría, venga, le fue mal. Pero mire, ¿sabe por qué no le iba a ir mal? ¿Sabe por qué? Díganme cuál era la palabra clave ahí para entender que no le iba a ir mal. Porque Dios le había dado de acuerdo a la capacidad. Dios le dijo, hey, yo sé que usted es capaz de manejar uno. Hágalo. Maneje uno. ¿Sí? Y yo te digo, uy, no, yo no creo. Sí. Eso es lo que está diciendo el otro al Señor. Tú no me conoces. Yo no puedo. Me da miedo. ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que pierda? ¿Ah? Digo, yo te entregué lo que tú puedes manejar. Hazle. ¿Ven? El hecho de haber enterrado el talento también evidencia el deseo poco o nulo de servirle a su Señor. Porque había una misión, había una encomienda. ¿Tú crees que Dios como padre quisiera ver a sus hijos pasando necesidades? Porque es que ni testimonio muchas veces sería. No con eso implica que no vaya a haber gente de escasos recursos que crean en Dios. Claro que los debe haber. Claro, de todo. Sí. Pero aún estando, ¿sí? En eso tenemos que ser diligentes. Mire lo que dice Romanos 14 del 12, versículo 12. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Y entonces viene el siguiente paso. Todos rendiremos cuentas. Todos. El tema es, por eso les preguntaba yo, ¿quieren que venga el Señor? ¿Y ustedes todos estamos dispuestos a rendirle cuentas ahorita? ¿Nos iría bien? Miremos lo que dice Mateo 25, vamos del 19. Vamos a ir revisando uno a uno. Después de mucho tiempo, mire, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Mire que no menciona después de 2 años, de 10 años, de 20 años, en cualquier momento llega. Y así será la venida del Señor, en cualquier momento. Y nosotros como siervos rendiremos cuentas. Y entonces, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Es decir, nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A recibir de Dios. Él nos da, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Producir, servirle a Él. Servirle de acuerdo a lo que Él quería, a lo que nos dio con algo, con algún propósito. Entonces, lo que Él nos dio, nos vamos a servirle. Y luego vamos a rendir cuentas. Y después de que rindamos cuentas, va a venir otra acción. Miremos. Dice, y llegó el momento esperado, por lo menos por los que habían recibido 5 y 2 talentos. Ellos decían, eso sí estaban diciendo, que venga hoy. No para decir, nos tiramos al que le dieron 1. No. Esa no es la mentalidad de nosotros. No puede ser la mentalidad. ¿Sí? Sino que venga hoy
porque yo quiero que el Señor se sienta agradado con lo que yo hago. Porque el Señor, yo quiero entregarle esos otros 5, el 100% de ganancia, ¿cierto? Y el momento de rendición de cuentas llega. Me gustaría que pensáramos algo. ¿En qué posición crees tú que en este momento estaríamos nosotros? ¿En el de 5? ¿El de 5 y 2, que son los mismos? ¿O en el de un talento? ¿En qué posición estaríamos realmente? Todo esto yo lo digo, miren, hermanos, tomemos conciencia, vivamos un cristianismo, perdón, diligente, un cristianismo consciente. Es eso lo que yo quiero transmitirles hoy, bueno, y casi que cada 8 días. Tomemos conciencia de nuestro cristianismo, ¿sí? Vivámoslo conscientemente. Si fuera ahora el momento, siervo fiel o infiel, no hay términos medios. No hay nada en la mitad. Que en el purgatorio, y tráigase $1.000.000 y cuando suene la campanita, el alma de su abuela salió del purgatorio. Esa era la creencia antiguamente. ¿Sí? No. Con Dios, blanco o negro, no más. Siervo fiel o infiel, ¿cuál de los dos? Versículo 20. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y miren la manera en que se presenta delante del Padre. Señor, me entregaste 5 talentos. He aquí, he ganado otros 5 talentos. Cuando él se presenta a rendir cuentas, ¿qué es lo que primero hace él aquí? Reconocer de dónde venía su provisión. No somos dueños. Jesús es el Señor y Salvador, las dos cosas. Pero ¿sabe qué es lo que mucha gente quiere verlo? Como su Salvador. Solo me interesa verte como Salvador, no como el Señor de lo mío. Como Señor de lo mío, déjeme manejar mis cosas. Ah, pero como Salvador, sí que es que al infierno si no me quiero ir. No. Él es mi Señor y mi Salvador. No es excluyente. Entonces, al rendir cuentas, el primer siervo entrega los dos montoncitos, ¿sí? Y en uno le dice, Señor, esto fue lo que tú me diste. Ahora, mi Señor, esto es lo que yo te doy. ¿Mm? Tremendo, tremendo. Que nosotros nos presentáramos a los pies del Señor como una canción ahora, esa canción también me llega al corazón y yo diría, uy, yo no sé qué pasaría el día que yo me presente delante del Señor. Tal vez ni siquiera pueda decirle gracias de la emoción tan grande, ¿sí? Pero cuando nos presentemos y vamos a llegar con las manos vacías, hermano. ¿Esa será tu carta de presentación? No. Y él le dice, Señor, tú me diste 5. Reconozco que todo viene de ti, que toda buena dádiva y que todo don perfecto viene de lo alto. Toma, 5. Son tuyos, Señor. Nada era él. Él se evidencia como qué, como siervo, como administrador de lo que Dios depositó en sus manos. Ahora yo te entrego, Señor, otros 5. ¿Sí? Y eso me hace verlo, la palabra de Dios me evidencia un hombre con un corazón humilde. Esa manera de presentarse delante del Señor que evidenció su condición, ¿qué? Espiritual. Lo externo evidencia tu condición interna. Entonces, la manera en que él le presenta eso al Señor, de humildad, de reconocerlo como el Señor, como el dueño, está evidenciando su condición espiritual. Es eso lo que la palabra, por eso es que, y Jesús cuando enseña las parábolas viene mostrando primero lo espiritual, lo interno, luego lo externo, y anuncia su segunda venida. Vamos con el segundo, y dice, cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor,
me entregaste 2 talentos. He aquí, he ganado otros 2 talentos. Una condición espiritual igual al que recibió 5 talentos. ¿Cierto? No hay diferencia. Miremos entonces el tercero. Y este tercero es tremendo. Versículo 24. Con el tercero se demoró un poquito más el Señor, hasta el 27 dice, pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, deberías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Lo primero que podemos ver es que Dios nunca le va a delegar más responsabilidad de la que alguien pueda tener. Entonces, estaba pidiéndole cuentas por un talento nomás. Pero cuando llega la hora de rendir cuentas para este siervo negligente, mire lo que hace. Sorprende la arrogancia. Los dos, los que más ganaron, los que más se produjeron, evidenciaron que su condición espiritual, este también. Y entonces, ¿cómo empieza diciéndole? ¿Ah? Le empieza diciendo en el versículo, conozco que eres un hombre duro. Es decir, el holgazán juzgando a Dios. Pero el hombre es así. Señor, ¿por qué no me ayudas? Y manejando mal los recursos que Dios te dio. Señor, ¿por qué no me das? Es que Dios me tiene olvidado. Y este llega y le dice, lo conozco, Señor, yo a este sí lo conozco. Ah, conozco que usted es un hombre duro. A ver, ¿quién le dijo al ser humano que tenía la capacidad de conocer al Dios creador del universo? Al Dios todopoderoso. Ya. Ese está evidenciando un Dios o un Señor que nada que ver. Y una de las primeras cosas que hace el negligente, ¿sabes qué es? Culpar al otro. La responsabilidad está en los demás, pero nunca en él. Yo escuchaba en estos días algo en lo que la psicología está fallando hoy en día. ¿Sí? Y la psicología falla cuando llega un paciente para ser atendido. Y entonces la psicóloga llega y le empieza a decir, bueno, ¿y cómo es tu papito? ¿Cómo es tu mamita? ¿Cómo es tu entorno? Porque es que la culpa está en todo lo que lo rodea, menos en el bebé de 45 años. ¿Sí? Ese es el gran problema. Bueno, aquí creo que hay psicólogos, sí. Imagínense, me está metiendo en líos. Pero eso es lo que he visto que han dicho. El problema está en todos, menos en el bebé. Bueno, en el bebé, no yo, sino en el bebecito de 45. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Y este siervo, ¿sí? Viene y se presenta delante del Señor de esa manera. Y tenía un concepto equivocado, llamándolo de una manera fuerte, llamándolo, yo sé que, yo te conozco y sé que eres duro. ¿Será que Dios es duro con nosotros? ¿El Dios de amor y de misericordia? Atrevido. Atrevido. Por eso te digo, hermano, solo hay 2 grupos. ¿A cuál pertenecemos? ¿Al siervo diligente o negligente? Ahora, para justificar las acusaciones afirma, peor,
Yo te conozco. ¿Sí? ¿Qué tanto conocía a ese Dios? Nada, no lo conocía. Y lo peor, ¿sabes qué sigue diciendo? Viene y le hace otra acusación de acuerdo a su conocimiento. Y le dice, y yo sé que tú ciegas donde no has sembrado. Es decir, usted es un ladrón. Usted va y se roba la cosecha del otro. Y tuve miedo para justificar sus temores, para justificar su mediocridad. Señor, la culpa es tuya. Señor, tú no me das, Señor. ¿Ah? Le dice, yo sé que tú recoges donde no esparciste. Es decir, usted se mete en lo ajeno a recoger lo que no era tuyo. Qué cara dura. ¿Sabes? Hoy en día las personas usan a Dios para todo lo malo que acontece en el mundo. Entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué en Haití hay hambre? Resulta que Haití y República Dominicana, tengo entendido que eran una sola nación. Alguna vez escuché al pastor Miguel Núñez que creo que incluso Haití era una nación más próspera, ¿cierto? Pero cuando empiezan ellos con la brujería, el pecado, ¿sí? La chamanería, la santería, ¿sí? Lo que nos quieren meter, ¿sí? La chamanería, la santería, empieza el declive de esa nación y empieza la República Dominicana a crecer. Un concepto diferente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el hombre quiere echarle la culpa a Dios, pero nunca mira el interior, nunca mira su pecado. Es real. Y todo el mundo, ay, Dios se olvidó de esos niños, ¿sí? Y muchas naciones le ayudan. ¿Y saben qué hacen con la ayuda? Se la roban unos pocos en Haití. Entonces, ¿el problema es de Dios o de los corruptos que están ahí? Y toda la culpa siempre es de Dios. Esa es la mentalidad del mediocre. Acusan a Dios de la existencia de la maldad, pero lo sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de los jóvenes, para ¿sabes qué hacer después? Llevarlo a las cárceles. A ver, parranda de abejas. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué pasaría si dejamos a Dios en las escuelas? No habría que visitar tanto delincuente en las cárceles. Y vivimos quejándonos. Mateo 25:25 dice, y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tome. Eso es lo que realmente te interesaba. Tómelo. ¿Sí? Yo creo que nadie puede sentir temor de Dios cuando no lo conoce. ¿Y sabes por qué? Dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Dios. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este hombre no había sido perfeccionado en el amor. Este hombre no conocía a Dios. Yo tenía una duda inmensa, estaba que me enloquecía, yo le decía a Angie, yo me va a tocar cambiar la predica. Porque yo si hay algo que no lo entiendo perfectamente, no me meto en eso. Y yo decía, no entiendo qué tiene que ver la productividad o el ser diligente, lo material, con que Dios le diga, echado al infierno, echado a la hoguera. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No había nacido de nuevo este hombre. Porque si hubiese nacido, conocía un poco más de Dios. No lo conocía. Ahí estaba la razón.
las consecuencias de nuestros actos. Entonces viene el proceso de rendición de cuentas. Una vez cada quien se presenta, ¿sí? Cada quien se presenta con lo que ha recibido y con lo que ha producido. En Mateo 25, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre los 2.000 millones eso es muy poquito. Fuiste fiel, ¿sí? Entonces ahora sí, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes qué es lo que la gente quiere hoy en día? Quiere que Dios le dé los 2.500 millones a ver si produce algo. Y hermano, ¿por qué no empiezas a ser fiel en lo poco? Fiel en lo poco. Su Señor le dijo al segundo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dos cosas hay ahí. Una, un buen resultado en lo natural. Es decir, recibe 5 denarios, gana 5, dice, buen siervo y fiel. Pero lo más importante que el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y sabes algo? El estado de comunión con el Padre es un estado de gozo. Eso es lo relevante acá. Tú puedes tener mucho. Y ese no es el problema. El problema se convierte cuando eso mucho empieza a dañar el corazón. Pero cuando tú tienes comunión con Dios, estás en gozo. Miren lo bueno que es vivir de la mano del Señor. Dios te puede dar y tú vives en gozo. ¿Pides más? No. Esa debe ser la esencia. Vamos a mirar qué pasa con el tercero. Versículo 28 dice, por tanto, quitarle el talento y darle al que tiene 10. Ese es el juicio para el que recibió 1. Porque a todo el que tiene le será dado. Bueno, este es para el diligente. Dice, por tanto, quitarle el talento al que recibió 1 y dáselo al que tiene 10 talentos. ¿Qué hizo el que recibió 10 talentos con su diligencia? Lo multiplicó y ¿qué hizo Dios? Le dio más. ¿Por qué? Fue diligente y Dios miró que tenía capacidad para manejar los 11 talentos. Ya no eran 5. 5 que tenía, 5 que gana y 1 que recibe, 11. ¿Una por una? Ah, bueno. 11. ¿Ves? Pasó Dios lo vio con más capacidad, le da más. Pero la gente quiere recibir sin dar el fruto, sin el esfuerzo, sin caminar la milla más. Cuesta. Y dice, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y uno lee eso y dice, uy, pero Dios es injusto. No. Y uno tiene que mirar es el contexto de todo lo que está pasando. Uno no puede sacar un pedacito de un versículo, porque ahí Dios sería injusto. ¿Cómo así? Al pobrecito que tiene poquito le va a quitar. No, no le está quitando, él se lo quitó. Dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Al siervo inútil, echadlo. Mira cómo lo llama. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá el llanto y el crujir de dientes. Entonces, dos cosas pierde. ¿Cuáles son? El negligente, ¿qué perdió? El talento y ¿qué? El gozo de su Señor. A ese sí no le dijo, entra el gozo de su Señor. Le dijo, échenlo fuera. Todo lo perdió. Tremendo. Entonces, en la rendición de cuentas hay una ley. Y esa ley, cuando tú rindes cuentas, te va a llevar a dos posiciones, o a crecer o a decrecer. ¿Y sabes algo? En la vida de cada uno de nosotros, Dios hace cortes. Dios rinde cuentas esporádicamente. Y se ha visto que hay momentos en la vida en los que a uno como que le empieza a ir bien
Sé fiel, sé fiel. Para que cuando Dios venga y diga, hijo, ven, hagamos cuentas, ¿cómo vamos? ¿Sí? Te halle fiel y no te halle infiel. Último punto, reflexión. ¿Qué aplicamos de todo esto? Primero, y creo que lo más importante, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Dejemos de creer que somos los non plus ultra. ¿Sí? No lo somos. Que cada uno de nosotros recibe de acuerdo a las capacidades que Dios mismo nos ha dado y que Él conoce cuáles son nuestras capacidades. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Tercer aspecto. Nunca, nunca justifiques tu negligencia. Revisa nuestra vida, revisemos nuestras vidas. Arrepintámonos. ¿Y sabes algo? No es el Dios duro como dijo el negligente. Hay un Dios amoroso y compasivo. Y con seguridad que si nosotros nos arrepentimos y llegamos a Él, Él nos dará una nueva oportunidad. Otro aspecto importante que nos enseña esta parábola. Deja de culpar a otros por tus actos. La culpa no está en otros. Revisa tu interior. Si tú no revisas lo que pasa dentro de ti, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que cuando Dios quisiera darte otra oportunidad, volverás a cometer el mismo error y volverás a hacer lo mismo. Porque es lo que hay en el corazón, lo externo. Tú vas a sacar lo externo, lo que tú exteriorizas no puede ser nada diferente a lo que tú tienes. Y si lo haces 10 veces el resultado será el mismo. ¿Y sabes algo? Lo poco o mucho con la bendición de Dios también será nuestra bendición. Miremos lo que dice 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. Y un solo Señor. ¿Quién? Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nosotros tenemos que servirle a Él con honra, con diligencia, hermano. La visita de nuestro Señor para rendir cuentas no fue programada. En cualquier momento, nosotros debemos estar dispuestos a rendir cuentas. El problema no es ese. El problema es qué tan preparados estamos para ello. Nunca olvides que tú eres mayordomo. Somos mayordomos, no somos dueños. No somos dueños. Deuteronomio 10:14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Todo lo que en ella hay. No hagas nada sin consultarle a Dios. Velo como el Señor. Cuando tú lo ves como el Señor, entonces tú le vas a decir, Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, nos movemos por este lado, nos movemos por este otro lado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que esa es la evidencia de tu condición espiritual, hermano. ¿Sí? Es una condición espiritual llena de humildad, llena de reverencia, llena de respeto para el dueño. Y entonces el dueño te va a dirigir. Y cuando el dueño te haya dirigido, los resultados serán los mejores. Créanme. No te rindas a las cosas vanas de este mundo. Ríndete a los pies de Cristo. Amén. Vamos a orar. Pongámonos en pie y le damos gracias a Dios. Basado en esto que estudiamos hoy, la próxima semana sí quiero
ya había como que Dios había puesto en el corazón de enseñar algo acerca de finanzas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas? Y quiero enseñar algo de eso. Y creo que lo que cortamos hoy se nos presta también para que la próxima semana miremos algo así. Hay un Dios que es integral, ¿sí? Y quiero que nosotros, en medio de lo que vamos a estudiar la próxima semana, miremos nuestra condición espiritual. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Dios mío bendito, porque muchas veces hemos creído que somos dueños. Tomamos y disponemos de las cosas, Señor, sin tu aval, sin importar si es bueno o es malo, si lo hacemos de una manera correcta o incorrecta. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer todo para la gloria tuya, Señor. Que cada cosa que pensemos y hagamos sea para glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte con lo que tú nos has dado. Porque de lo que tú nos das es que te honramos, Dios. No es con nada de lo de nosotros, Señor. Aquí la palabra hoy decía, hasta el talento se los di. Gracias, Dios. Porque eres un Dios completo, un Dios perfecto. Y sabes algo, gracias también por tu amor, porque aún habiendo sido infieles, tú fuiste más que fiel con nosotros. Y has puesto alimento en nuestra mesa, aún sabiendo que habíamos sido infieles. Nos has guardado, Señor. Nos has dado techo, abrigo y alimento. Tus promesas cumplidas y hechas realidad, Señor. Yo te pido, Señor, que bendiga nuestras generaciones, Dios. Que los ayude, Señor, a ser diligentes y danos la sabiduría, Padre, para guiar también a nuestros hijos a que sean verdaderos siervos tuyos. Padre mío, porque lo que anhelamos es que la gloria sea para ti y que la honra sea para ti y que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.